Soy Megan Rose Parker, tengo 28 años, y he pasado mi vida persiguiendo sombras dentro de mi propia familia. Siempre la última en ser considerada, eclipsada por mi hermana, su estrella brillante. Cada esfuerzo que hacía para encajar se sentía como gritar al vacío. Pero seguía intentándolo, esperando ese único momento de aceptación. El día antes de su boda en Woodhaven, Kansas, extravié accidentalmente una caja de decoraciones en la que había puesto mi corazón, trabajando semanas de noches para hacer su día impecable. Fue un pequeño desliz, pero mis padres, que siempre la habían preferido a ella y apenas me toleraban, estallaron. En nuestro salón, sus rostros se retorcieron de rabia. Me acorralaron. Lo has arruinado todo de nuevo, Megan. Mi madre gruñó, su voz empapada de años de resentimiento acumulado. Mi padre asintió, sus ojos fríos, añadiendo: el mayor regalo para la boda de tu hermana sería que desaparecieras de nuestra familia permanentemente. Esas palabras me golpearon como un tren de carga. Mi corazón latiendo con fuerza, mi pecho apretándose con una mezcla de furia y traición que había reprimido durante demasiado tiempo. ¿Cómo podían las personas que me criaron desear mi partida, solo para evitar avergonzar a su favorita? No rogué ni luché. Cogí mis llaves, salí por la puerta, cerrándola de golpe tras de mí como un punto final. Al día siguiente no pude afrontarlo. En cambio, vi la boda a través de la temblorosa transmisión en vivo de una amiga, mi hermana radiante con su vestido, mis padres brindando felizmente como si mi ausencia les hubiera quitado un peso. Pero en ese momento, algo se encendió dentro de mí. No derrota, sino una feroz determinación. ¿Y si desaparecer era mi escape? ¿Qué secretos saldrían a la luz sin mí allí para mantenerlo todo unido? Así que lo hice realidad. Empaqué mis maletas, vendí mi apartamento, congelé nuestras cuentas compartidas y desaparecí de Woodhaven sin dejar rastro. Si te preguntas cómo reaccionó mi familia, o qué verdad oscura salió a la luz cuando me fui, quédate. Esta es mi cruda historia de liberarme de un vínculo tóxico que casi me destruye. ¿Curioso dónde terminé? Comparte tu ciudad en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete para descubrir los giros de mi viaje de autodescubrimiento. Crecí en Woodhaven, Kansas. Nuestra casa familiar parecía sacada de una postal, un pulcro dúplex con un porche envolvente donde los vecinos saludaban y asumían que todo lo de dentro era igual de idílico. Pero a puerta cerrada, la verdad distaba mucho de ser perfecta. Mis padres, Patricia Lynn Foster y Michael James Foster, poseían una firma de contabilidad local respetada en el pueblo por su fiabilidad y vínculos comunitarios. Patricia se encargaba de las relaciones con los clientes con su ingenio agudo y organizaba eventos como campañas benéficas. Sus atuendos siempre planchados, su maquillaje impecable. Michael gestionaba los libros, constante y solidario, respaldando sus decisiones sin cuestionarlas, incluida la forma en que nos criaron. Desde mis primeros recuerdos, mi hermana era la estrella alrededor de la que orbitaban. 4 años mayor, sobresalía sin esfuerzo, sacando notas perfectas y trofeos deportivos que Patricia exhibía con orgullo en el salón. Tu hermana es una líder nata, decía Patricia en la cena, sus ojos iluminándose al relatar su último logro. Michael asentía, añadiendo: tiene ese empuje que siempre esperábamos. Intenté brillar yo también, practicando piano durante horas o uniéndome al equipo de debate, pero nunca tuvo el mismo impacto. Cuando gané un concurso de arte escolar a los 8 años, Patricia miró el certificado y murmuró: bonito pasatiempo, pero tu hermana quedó primera en las Olimpiadas de Matemáticas. Eso es talento real. Las comparaciones constantes me erosionaban, haciendo que cada esfuerzo se sintiera inútil. El tiempo de juego resaltaba aún más la brecha. Si nos peleábamos por un columpio o un juego en el patio trasero, Patricia siempre daba la razón a mi hermana, diciéndome que dejara de ser egoísta. Michael rara vez intervenía, solo me daba una palmada en el hombro después con un «déjalo pasar, pequeña». La armonía familiar es importante. En la escuela secundaria aprendí a pasar desapercibida, a evitar los focos para esquivar las críticas. Pero las pullas se intensificaron. Patricia vigilaba mi apariencia, comentando implacablemente en el desayuno: Megan, esa camisa te hace parecer descuidada. Cámbiala antes de ir a la escuela. Era delgada, pero sus palabras me hacían dudar de cada vistazo al espejo. Michael se sumaba a las conversaciones sobre carreras, como cuando expresé interés en marketing.
¿Por qué no contabilidad como nosotros? Tu hermana ya está haciendo prácticas en una firma. La preparatoria amplificó todo. Mi hermana navegó por ella con honores, su aceptación universitaria a un programa de negocios de primer nivel celebrada con una fiesta familiar. Patricia y Michael la llevaron al campus publicando fotos en línea con leyendas como «Padres orgullosos de una futura CEO». Yo me quedé atrás inscribiéndome en el colegio comunitario local para reducir costos y ayudar en la firma después de clases, pero ayudar significaba hacer recados para Patricia, archivar papeles para Michael o cubrir la recepción cuando necesitaban descansos. Salí con chicos esporádicamente, pero ellos perdían interés cuando mi horario giraba en torno a las llamadas familiares. Una relación terminó después de que Patricia lo interrogara durante la cena. Es simpático, pero no tiene el mismo impulso que el novio de tu hermana. Después de graduarme, conseguí un trabajo de marketing en una pequeña agencia cercana. El trayecto era lo suficientemente corto como para pasar por casa a diario. El sueldo era decente y alquilé un apartamento a 3 manzanas de distancia, deseando algo de espacio mientras me mantenía disponible. Pero la disponibilidad se convirtió en obligación. Las mareas de Patricia comenzaron. Los médicos decían que era estrés, pero ella exigía que la llevara a las citas, alegando que no podía manejarlo sola. Michael lo reforzaba, llamando durante mi almuerzo. Tu madre confía en ti, Megan. La familia primero. Mi hermana, ahora prosperando en la ciudad como ejecutiva corporativa, nos visitaba como mucho 2 veces al año, alojándose en hoteles y transformando las visitas en sesiones de elogios. Patricia radiaba preguntando por sus ascensos o vacaciones, mientras yo servía las comidas y retiraba los platos, invisible de nuevo. Sacrifiqué sueños más grandes, como mudarme a un trabajo de agencia de alto perfil, convenciéndome de que la lealtad daría sus frutos. Pero el resentimiento se acumulaba. El invierno pasado, cuando la artritis de Patricia empeoró, convertí mi habitación de invitados en su espacio de recuperación, trabajando desde la mesa de mi cocina en medio de sus constantes peticiones. Michael pasaba a diario agradeciéndome vagamente, pero se sentía como un deber, no como aprecio. Mi hermana envió un paquete de cuidados, pero sus llamadas se centraban en su propia vida, rara vez preguntando por la mía. A pesar del desequilibrio, seguí planeando la boda de mi hermana con todo. Tenía proveedores, horarios, decoraciones, esperando que eso cerrara la brecha. Esa caja extraviada no era el problema real. Era la excusa que esperaban. Su explosión desató años de favoritismo, confirmando que yo era la extraña. Viendo las transmisiones en vivo, viéndolos brindar alegremente sin mí, el dolor se transformó en claridad. ¿Cuánto tiempo más soportaría esto? Desaparecer no era venganza. Era reclamar lo que nunca me habían dado, mi propio valor. La boda de mi hermana se suponía que sería el momento en que todo cambiaría. Jessica Lynn Carter. Mi hermana mayor se casaba con David Paul Carter, un financiero que había conocido en la ciudad. Y me lancé a hacerla perfecta, creyendo ingenuamente que tal vez finalmente me ganaría un lugar real en mi familia. Durante meses dediqué cada minuto libre y dólar a planificar, esperando que Patricia y Michael me vieran como algo más que la hija que siempre se quedaba corta. Me dije a mí misma que esta podría ser mi oportunidad de pertenecer, de escucharlos decir una vez, «Buen trabajo, Megan». Pero en el fondo una voz insistente me advertía que era una posibilidad remota. Empecé temprano coordinando cada detalle como si fuera mi propio salvavidas. Llamé a los proveedores por la noche negociando con el catering para asegurar los platos favoritos de Jessica, pollo asado y patatas con hierbas sin ajo porque Patricia tenía sensibilidad. Pasé horas eligiendo flores, decidiéndome por las peonías porque Jessica una vez mencionó que le encantaban en una revista. La lista de invitados era una pesadilla. Patricia insistió en invitar a la mitad de los líderes comunitarios de Woodhaven. Así que rastreé las direcciones de más de 100 personas, verificando 2 veces las confirmaciones para evitar cualquier vergüenza. Incluso diseñé las tarjetas de lugar personalizadas yo misma, quedándome hasta tarde para que la fuente quedara perfecta. Cada elección era deliberada. Cada paso una súplica silenciosa por aprobación. Pero Patricia y Michael apenas se dieron cuenta. Cuando le mostré el menú del catering a Patricia, lo escaneó durante 2 segundos antes de decir, Jessica habría elegido algo más elegante. Michael, hojeando sus libros de contabilidad, añadió,
no la arruines, Megan. Tu hermana merece la perfección. Sus palabras dolían, pero tragué el dolor, diciéndome que era solo su manera. Seguí adelante reservando el lugar, un encantador granero a las afueras del pueblo, y confirmando a la fotógrafa, una amiga de Patricia de la iglesia llamada Susan Marie Collins, quien exclamó lo radiante que se vería Jessica. Susan apenas me prestó atención, centrando su parloteo en la belleza y el encanto de mi hermana. Jessica apenas participó, demasiado ocupada con su trabajo ejecutivo en la ciudad. Me enviaba mensajes de texto con aprobaciones vagas. Se ve bien, o lo que pienses. Dejándome a mí para manejar el caos sola. Cuando visitaba, Patricia y Michael se transformaban, colmándola de preguntas sobre sus pruebas de vestido o el último ascenso de David. Yo me sentaba a la mesa pasando platos mientras ellos reían sobre recuerdos en los que yo no participaba. Una vez intenté compartir una idea sobre la distribución de los asientos, pero Patricia me interrumpió. Megan, concéntrate en hacerlo, no en hablar de ello. Michael asentía con los ojos puestos en Jessica, que ni siquiera me miró. Cuanto más se acercaba la boda, más afilada se volvía su crítica. Patricia me llamó una mañana, su voz helada. Megan, tus correos electrónicos a la florista sonaban poco profesionales. Tuve que reescribirlos. Había pasado horas redactando esos mensajes, pero solo me disculpé, mi estómago retorciéndose. Michael no era mucho mejor. Cuando le mostré el cronograma finalizado, suspiró. Tu hermana habría tenido esto resuelto hace semanas. Quise gritar que había estado haciendo malabares con sus exigencias junto con mi propio trabajo. Pero me mordí la lengua aferrándome a la esperanza de que el día de la boda cambiara su perspectiva. Gasté 2.000 euros de mis ahorros, dinero que había reservado para una conferencia de marketing, en un collar vintage para Jessica. Una delicada pieza de plata con un colgante de zafiro que sabía que le encantaría. Imaginé que su rostro se iluminaba, quizás incluso agradeciéndome delante de todos. También me compré un vestido nuevo, uno azul marino sencillo que Patricia no llamaría de mal gusto. Practiqué mi sonrisa en el espejo, decidida a lucir el papel de hermana solidaria, aunque me sintiera como una extraña. Llamé a Jessica una semana antes, casi suplicándole que confirmara su hora de llegada. Significará mucho para mamá y papá, dije sin admitir cuánto significaba para mí también. Para mi sorpresa aceptó bajar con David prometiendo estar allí temprano. A medida que se acercaba la boda, mi ansiedad se disparaba. Verifiqué 2 veces cada detalle, el pedido de la tarta, la lista de reproducción de música, la configuración de la iluminación, sabiendo que Patricia y Michael se abalanzarían sobre cualquier error. Envié un mensaje de texto a Susan, la fotógrafa, para confirmar su horario, y ella respondió, no te preocupes, haré que Jessica brille. El foco siempre estaba en ella, nunca en el trabajo que yo estaba invirtiendo. Patricia llamaba a diario con nuevas exigencias. Megan, asegúrate de que las servilletas combinen con los manteles, o no dejes que los invitados aparquen demasiado cerca del granero. Michael añadía las suyas. Revisa tú misma el sistema de sonido. Los votos de tu hermana deben escucharse claramente. La noche anterior a la reunión final con los proveedores, estaba agotada, funcionando con café y esperanza desvanecida. Presenté a Patricia y Michael la carpeta completa de la boda, cada contrato, recibo y cronograma organizado a la perfección. Patricia la hojeó con los labios fruncidos. Esto está bien, pero no está a la altura de tu hermana, dijo, devolviéndomela. Michael ni siquiera miró, solo murmuró, esperemos que no la prepares. Su desdén me afectó más de lo habitual. Un recordatorio de que sin importar cuánto me esforzara, no sería suficiente. Me fui a la cama esa noche repasando sus palabras, mi pecho pesado con una mezcla de ira y desesperación. ¿Por qué seguía intentando demostrar mi valía a personas que ya me habían descartado? La boda se suponía que sería mi momento para brillar junto a Jessica, para demostrar que podía ser parte de su cuadro perfecto. Pero cada correo electrónico ignorado, cada comentario agudo construía un muro entre mí y esa fantasía. No lo sabía entonces, pero esa caja extraviada al día siguiente sería la gota que colmó el vaso, la excusa que usarían para sacarme para siempre. No se trataba de las decoraciones. Se trataba de años de verme como el problema, la que no encajaba en su visión de familia.
El día antes de la boda de Jessica fue un caos, pero creí tener todo bajo control. Había estado despierta desde el amanecer ultimando detalles, verificando la entrega del catering y la lista de reproducción del DJ. Mi apartamento era un desastre de listas de verificación y contratos con proveedores, pero estaba decidida a hacerlo impecable para ella, para ellos. Patricia y Michael habían estado merodeando toda la semana, sus expectativas aplastándome más de lo habitual. Conduje a su casa esa tarde para dejar el último lote de decoraciones, con el estómago lleno de esperanza de que finalmente vieran mi esfuerzo. En cambio, entré en una tormenta que lo cambió todo. Había estado cargando una caja de centros de mesa, delicadas esferas de vidrio que había pasado semanas buscando, cuando me di cuenta de que faltaba una. La había dejado en mi casa, un error honesto después de noches sin dormir. Antes de que pudiera explicar, Patricia se dio cuenta, sus ojos entrecerrándose. «Megan, ¿dónde está el resto de las decoraciones?», soltó, su voz cortando la sala. Michael, sentado en el sofá con un café, levantó la vista, su rostro ya endureciéndose. Empecé a disculparme. Olvidé una caja. La traeré ahora. Pero Patricia me interrumpió golpeando sus manos en la encimera de la cocina. ¿Olvidaste? Siempre metes la pata. Es la boda de Jessica, no un proyecto escolar que puedas hacer a medias. Sus palabras golpearon como una bofetada, haciendo eco de años de críticas que había intentado ignorar. Michael se levantó, su voz baja pero venenosa. Hemos sido pacientes, Megan, pero esto es demasiado. Nos avergüenzas de nuevo. Intenté defenderme explicando que había estado haciendo malabares con todo sola, pero Patricia no lo aceptó. Eres descuidada. Siempre lo has sido, siseó. Tu hermana habría tenido esto hecho a la perfección hace meses. Jessica estaba allí de pie cerca de las escaleras con David, su prometido, ambos vestidos casualmente mientras se preparaban para la cena de ensayo. La miré rogando por una palabra de apoyo, pero ella solo miró al suelo, silenciosa como siempre. David se movió incómodamente sin decir nada. Sus ojos fijos en su teléfono. El aire se hizo más pesado mientras la voz de Patricia subía. ¿Sabes qué, Megan? Hemos aguantado tus errores suficiente. El mayor regalo que podrías hacer para la boda de tu hermana sería que desaparecieras de nuestra familia permanentemente. Michael asintió, su mandíbula apretada. Es hora, Megan. No perteneces aquí. Las palabras me desgarraron, cada una confirmación de lo que siempre había temido, nunca fui bienvenida. Susan, la amiga de Patricia de la iglesia, estaba allí arreglando flores para el ensayo. Se congeló, sus ojos saltando entre nosotros, pero no ofreció defensa, solo una mirada de lástima que dolía más que su enfado. Mi pecho ardía con una mezcla de dolor y rabia, mis manos temblando mientras apretaba la caja. Quería gritar, lanzarles de vuelta todas las insulsas que me habían lanzado. Pero algo más profundo se apoderó de mí, una claridad fría y aguda. Querían decir cada palabra. Esto no se trataba de una caja perdida. Se trataba de años de verme como el problema, la que no encajaba. Bien, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta interior. Recibiréis vuestro regalo. Dejé la caja, me giré y salí por la puerta, cerrándola de golpe con una finalidad que resonó en mis huesos. No dormí esa noche. En cambio, me senté a la mesa de mi cocina, mirando mi portátil, el peso de sus palabras calando hondo. ¿Por qué había pasado años intentando complacer a personas que deseaban mi partida? Al día siguiente no pude afrontar la boda. Una amiga del trabajo la transmitió en vivo y la vi en mi teléfono, Jessica radiante con su vestido. Patricia y Michael brindando con sonrisas, como si mi ausencia fuera la pieza que faltaba en su día perfecto. La vista alimentó mi resolución. Si querían que me fuera, lo haría realidad. Empecé a planificar esa noche. Mi mente corría pero clara. Llamé a mi jefe, tomándome un día personal, algo que nunca hacía. Luego contacté a un agente inmobiliario, alguien conocido por ventas rápidas en efectivo. Mi apartamento, mi santuario durante los últimos 3 años, valía más de lo que ofrecían, pero la velocidad importaba más que el beneficio. Me puse en contacto con una abogada que conocí en un evento de networking, Karen Mitchell, para entender mis opciones. Sentada en su oficina a la mañana siguiente lo expuse todo,
los años de ser dejada de lado, el rechazo público, la caja perdida que se convirtió en su excusa. Mi voz se mantuvo tranquila, pero por dentro me desmoronaba. Quiero desaparecer, le dije. No solo irme, sino empezar de nuevo por completo. ¿Qué necesito saber? Karen se reclinó, su expresión seria. Megan, este es un gran paso. ¿Segura que no quieres tomarte un tiempo? Negué con la cabeza. Les he dado toda mi vida. Ya no espero a que cambien. Asintió, describiendo el lado legal. Eres adulta. Puedes mudarte sin decírselo a nadie. Pero esas cuentas compartidas con tus padres son complicadas. Son conjuntas, así que podrías enfrentarte a problemas si retiras todo. Expliqué que las cuentas se crearon para gastos familiares, principalmente mis contribuciones para las facturas médicas de Patricia y los gastos del hogar. Karen sugirió congelarlas y crear un fideicomiso para proteger los fondos para su uso previsto. Al día siguiente me puse en movimiento. Me reuní con otro abogado, Steven Reynolds, que se especializaba en asuntos financieros. Revisó las cuentas asintiendo mientras detallaba cómo había sido la principal contribuyente. Congelarlas es una buena idea, dijo. Previene el mal uso mientras mantiene los fondos disponibles para sus necesidades. Abrí nuevas cuentas bancarias a mi nombre utilizando un apartado postal en un pueblo cercano para mayor privacidad. Llamé a mi jefe de nuevo, esta vez para renunciar citando razones personales. 9 años en la agencia terminaron con una conversación de 10 minutos y la promesa de enviar mi carta formal por correo electrónico. Lo más difícil fue decidir qué llevar. Mi apartamento contenía las cosas habituales, muebles, ropa, libros, pero pocas cosas sentía que pertenecían a la persona que quería ser. Clasifiqué todo en montones: vender, donar, llevar. El montón de llevar era pequeño. Mi portátil, algunas prendas de vestir, un diario que llevaba desde la universidad y un collar que me regaló mi profesor de arte de secundaria. Todo lo demás podía irse. Jessica me envió un mensaje de texto una vez preguntando si estaba bien, pero no respondí. Patricia y Michael no se pusieron en contacto, su silencio era más fuerte que cualquier disculpa. Mientras empacaba, la transmisión en vivo se repetía en mi mente, la sonrisa de Patricia, el brindis de Michael, el silencio de Jessica. No era solo rechazo, era borrado. Pero con cada caja que cerraba con cinta adhesiva, me sentía más ligera, como si me estuviera despojando de sus expectativas. Ya no era la hija que no querían. Para el final de esa semana, había vendido mi casa, congelado las cuentas y planeado mi partida. Woodhaven, Kansas estaba a punto de convertirse en un recuerdo, y yo estaba lista para desaparecer en una vida donde finalmente pudiera ser suficiente. La puerta que se cerró de golpe tras de mí ese día no fue solo una salida de la casa de mis padres. Fue el fin de una vida de la que me había excedido. Volví conduciendo a mi apartamento en Woodhaven, Kansas, con las manos firmemente agarradas al volante. Sus palabras «desaparecer de nuestra familia» resonaban en mis oídos. No estaba huyendo. Me estaba liberando. En los días siguientes me moví con una claridad que nunca antes había sentido. Cada paso cortando los lazos que me habían frenado durante años. Primero finalicé la venta de mi apartamento. El agente inmobiliario ofreció $20,000 por debajo del valor de mercado, pero no me importó. La velocidad lo era todo. Firmé los papeles en una semana, las llaves entregadas en un borrón de papeleo. Luego me reuní con Steven Reynolds, el abogado financiero, para gestionar las cuentas compartidas con Patricia y Michael. Esas cuentas destinadas a gastos familiares como las facturas médicas de Patricia contenían principalmente mis contribuciones de años de sacar dinero de mis ahorros. Steven revisó los números, su bolígrafo golpeando el escritorio. Congelarlas es el movimiento más seguro, dijo. Protege los fondos para su uso previsto, gastos médicos y del hogar, sin darles rienda suelta. Al final del día las cuentas estaban bloqueadas, un fideicomiso establecido con un administrador externo para aprobar solo gastos legítimos. Karen Mitchell. Mi otra abogada me dio un asentimiento cuando le conté mi plan. No solo te vas, Megan, estás reclamando tu vida, dijo, su voz firme pero amable. Llamé a mi jefe a la mañana siguiente, mi voz calmada mientras renunciaba a la agencia de marketing.
Razones personales, dije, terminando 9 años con un breve correo electrónico confirmando mi decisión. Lo más difícil fue empacar. Me paré en mi apartamento rodeada de muebles y ropa que parecían reliquias de la vida de otra persona. Guardé solo lo que importaba, mi portátil, algunas prendas de vestir, mi diario de la universidad y ese collar de zafiro de mi profesor de arte. El resto, libros, vajilla, incluso el sofá para el que había ahorrado, fueron a donación o venta. Cada objeto que soltaba sentía como si me despojara de una capa de sus expectativas. Elegí Tidewater, Carolina del Sur, casi por instinto, un pequeño pueblo costero lo suficientemente lejos de Woodhaven como para sentirse como otro mundo. No tenía un plan más allá de llegar allí. Pero el sur se sentía bien, como si estuviera persiguiendo la luz del sol después de años en las sombras. Cargué mi coche con 2 maletas y tomé la carretera, la Interestatal 95 extendiéndose como una promesa. El viaje duró 3 días, un borrón de gasolineras, moteles baratos y listas de reproducción para ahogar el ruido en mi cabeza. Pagué todo en efectivo, mantuve mi viejo teléfono encendido, pero en silencio guardado en la guantera para emergencias. Patricia envió un mensaje de texto una vez, un cortante ¿dónde estás? No respondí. Jessica envió un vago mensaje, ¿estás bien? Pero el silencio de Michael hablaba más fuerte. Su falta de esfuerzo confirmó que había tomado la decisión correcta. Tidewater era más tranquilo de lo que esperaba, un pueblo somnoliento con aire salobre y una calle principal llena de tiendas. Encontré un anuncio de alquiler para una cabaña con aspecto desgastado con vistas a la marisma, alquiler mes a mes, amueblado y disponible inmediatamente. No era perfecto. Suelos chirriantes, un grifo que goteaba, ventanas que se atascaban con la humedad, pero era mío. Un espacio donde nadie me exigía nada. Firmé el contrato de alquiler como Elaine Parker, usando mi segundo nombre para marcar un nuevo comienzo. No era un disfraz, solo una forma de distanciarme de la Megan que habían rechazado. Creé un sitio web de marketing independiente bajo Elaine Parker, consiguiendo pequeños encargos a través de plataformas en línea, logotipos, campañas de redes sociales. Nada grande pero suficiente para cubrir el alquiler y la comida. El trabajo se sintió liberador. Cada proyecto un recordatorio de que podía construir algo en mis propios términos. Comencé a explorar Tidewater, encontrando consuelo en su ritmo. Una mañana, me detuve en una cafetería llamada Saltwater Brew, donde conocí a María Lynn Thompson, la propietaria. María, de unos 40 y tantos años, con el pelo rizado y una sonrisa cálida, me entregó mi café y dijo, cara nueva, ¿eh? Tidewater es bueno para nuevos comienzos. Su amabilidad casual me pilló desprevenida, pero solo asentí, no lista para compartir. Una semana después de instalarme, el drama de Woodhaven me siguió. Mi viejo teléfono vibró con una notificación de un grupo local de Facebook. Patricia había publicado públicamente afirmando que había arruinado la boda de Jessica al desaparecer con los fondos familiares. Las mentiras dolían, llamándome ladrona cuando solo había congelado las cuentas para protegerlas. Michael la respaldó en los comentarios escribiendo, confiamos en Megan y ella nos traicionó. Jessica permaneció en silencio, pero una amiga me reenvió su mensaje privado. No tenías que abandonarnos así. Las acusaciones me apuñalaron, pero no respondí. Había pasado años defendiéndome ante ellos, y había terminado. Llamé a Steven para revisar el fideicomiso. Confirmó que las cuentas estaban seguras con fondos para las medicinas y servicios públicos de Patricia, pero habían intentado retirar grandes sumas, como $5,000 para reparaciones de bodas, que habían sido denegadas sin documentación. Su narrativa se desmoronaba, pero redoblaron la apuesta, pintándome como la villana para salvar las apariencias. María notó mi tensión una mañana en la cafetería, deslizando mi café con una ceja levantada. ¿Problemas familiares?, preguntó sin indagar demasiado. Le di una media sonrisa, diciendo, algo así, solo necesitaba un nuevo comienzo. Asintió, sus ojos entendiendo. Este pueblo está lleno de gente que ha hecho lo mismo. Encontrarás tu camino. Cada día en Tidewater, me quitaba el peso que había llevado. Corrí por los senderos de la marisma, mis zapatillas golpeando la ira y la culpa. Acepté más clientes independientes, mi bandeja de entrada se llenó de proyectos que valoraban mis habilidades, no mi rol familiar.
Ignoré el segundo mensaje de texto de Patricia, un medio intento de necesitamos hablar, y borré el seguimiento de Jessica. Mamá está molesta, por favor, llama. Michael no envió nada, su silencio una confirmación final de mi posición. Establecer esos límites no fue fácil. La culpa se colaba, susurrando que los había abandonado. Pero me recordé que ellos me habían apartado primero. Una tarde sentada en el porche de mi cabaña, la marisma extendiéndose ante mí, sentí algo nuevo. Paz. No la ausencia de dolor, sino la presencia de posibilidad. Ya no era la hija que no cumplía sus estándares. Era Elaine construyendo una vida donde yo decidía mi valor. Las acusaciones de Woodhaven todavía dolían, pero no podían atraerme de vuelta. Había desaparecido no para castigarlos, sino para salvarme, y apenas estaba empezando. 3 semanas después de mi nueva vida en Tidewater, Carolina del Sur. El pasado se abrió camino. Mi viejo teléfono, enterrado en un cajón, vibró con un mensaje de voz de Patricia. Megan, ¿dónde estás? Así no se comporta la familia. Su voz goteaba acusación, como si hubiera cometido un delito al irme. Michael siguió con un mensaje de texto. Tu madre está en el hospital. Necesitas volver a casa. Mi corazón dio un vuelco no por preocupación, sino por el familiar tirón de la culpa que habían armado durante toda mi vida. No devolví la llamada. En cambio, contacté a Steven Reynolds, mi abogado, para revisar el fideicomiso. Confirmó que las cuentas estaban intactas, cubriendo las facturas de Patricia y las recetas, pero ella había intentado retirar $10,000 para gastos médicos de emergencia sin documentación. La solicitud fue denegada, y supe que esta estancia en el hospital era otra maniobra. Un día después llegó un correo electrónico de la doctora Linda Marie Evans, la doctora de Patricia en Woodhaven. Megan, no puedo compartir detalles debido a la privacidad, pero el estado de tu madre es estable, no pone en peligro su vida. Es más emocional que físico. Escribió, su tono cuidadoso pero claro. Un episodio de pánico, no un ataque al corazón. Patricia estaba bien, solo inventando una crisis para traerme de vuelta. Me senté en el porche de mi cabaña mirando mi teléfono, el peso de su manipulación instalándose. No estaban preocupados por mí. Querían control y yo no se lo iba a devolver. El correo electrónico de Jessica llegó a continuación. La línea de asunto, un vacilante lo siento. Escribió, Megan, no me di cuenta de lo mal que estaban las cosas para ti. Mamá y papá se excedieron, pero están pasando un momento difícil ahora. Por favor, llama. Podemos arreglar esto. Sus palabras sonaban sinceras, pero carecían de peso. Se había quedado en silencio mientras me borraban, sin dar nunca un paso adelante durante años de su favoritismo. Leí el correo 2 veces buscando algo en que aferrarme, pero no encontré nada lo suficientemente real como para cambiar de opinión. No respondí. La hermana que había esperado no existía, y perseguir su aprobación era solo otra trampa. Las redes sociales se iluminaron con más acusaciones. Una publicación en una página comunitaria de Woodhaven compartida por Patricia afirmaba, había abandonado a mi familia en su hora de necesidad y me había llevado sus ahorros. Michael comentó, le dimos todo y así es como nos paga. Las mentiras eran audaces, pintándome como una ladrona sin corazón cuando el registro del fideicomiso mostraba que cada céntimo estaba contabilizado. Un sitio de noticias local publicó una breve pieza citando a Patricia, mi hija nos dejó desamparados después de arruinar la boda de su hermana. La ironía quemaba. Me habían deseado ir, y ahora se hacían las víctimas. Reenvié la publicación a Steven, quien redactó una declaración aclarando el propósito del fideicomiso y mis contribuciones. Que cabe en su propio agujero, dijo. La verdad está de tu lado. Caminé hasta Saltwater Brew, necesitando la presencia constante de María para centrarme. ¿Drama familiar de nuevo?, preguntó, deslizando mi café sobre el mostrador. Asentí, admitiendo, están diciendo que les robé intentando que vuelva por culpa. María se inclinó, sus ojos agudos. Dejé una familia controladora hace 2 años. Hicieron lo mismo, así que inventaron historias, vergüenza pública. Lo mejor que hice fue quedarme fuera. Pregúntate si vuelves, ¿qué cambiará?
Sus palabras golpearon fuerte, haciendo eco de mis propios pensamientos. Nada cambiaría. Patricia y Michael todavía me verían como el problema. Jessica permanecería en silencio y yo perdería la libertad que acababa de encontrar. Revisé el portal del fideicomiso esa noche. Las solicitudes de efectivo de Patricia, $3,000 para reparaciones del hogar, $5,000 para emergencias médicas, fueron todas denegadas por falta de pruebas. El fideicomiso había pagado sus facturas, desde electricidad hasta recetas, demostrando que no estaba desamparada. Sus acusaciones eran un desesperado intento de conseguir simpatía, y yo no iba a caer. Envié un solo correo electrónico a la doctora Evans. Gracias por la actualización. El fideicomiso cubre todos los gastos legítimos. Por favor, concéntrese en la salud emocional de mi madre. Ese es el problema real. Lo mantuve corto, fáctico, cortando los hilos emocionales que habían estado tirando durante años. Los días se convirtieron en semanas y Tidewater se convirtió en más que un refugio. Era mi hogar. Mi trabajo independiente como Elaine Parker creció, con clientes elogiando mis diseños, ya no eclipsados por las demandas familiares. María me invitó a un club de lectura local donde conocí gente que no conocía a la antigua Megan, la que se había encogido para encajar en el molde de su familia. Empecé a pintar de nuevo, algo que había abandonado después de que Patricia lo llamara una pérdida de tiempo. Cada pincelada se sentía como reclamar una parte de mí. La culpa todavía se colaba, a veces susurrando que los había abandonado. Pero había aprendido a contraatacar. Ellos me habían apartado primero, y quedarme fuera era mi supervivencia. Patricia envió un último mensaje de texto. Megan, somos familia. Vuelve a casa. Lo borré. El silencio de Michael continuó y el último mensaje de Jessica, te extraño, quedó sin respuesta. No fui cruel. Había terminado. Ya no miraba atrás. He aprendido algo vital. Amarse a uno mismo a veces significa alejarse de quienes te hieren, incluso si son familia. Poner tu valía en primer lugar no es egoísta. Es la única forma de vivir auténticamente. Si estás atrapado en una relación tóxica, no dejes que la culpa o el deber te encadenen a ella. Tu vida merece ser vivida en tus términos, no según las expectativas de otra persona. Desaparecí no para castigarlos, sino para salvarme. Y lo volvería a hacer.